¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la psicoeducación por parte del Hospital de Salud Mental. El día de hoy seré yo el ponente. Mi nombre es Cristian Ricardo Vaca López, soy psicólogo, actualmente trabajando en el área de hospitalización o de consulta interna del Hospital de Salud Mental de Tijuana. Este tipo de psicoeducaciones por lo general han sido dirigidas a familiares de quienes se encuentran en hospitalización o recibiendo atención por parte de los profesionistas o profesionales del hospital. Sin embargo, esta cuestión y esta adaptación de redes sociales y estos medios electrónicos pues nos han permitido difundirlo un poquito más, ¿no? Estas psicoeducaciones van dirigidas principalmente y comenzar a conocer más a fondo lo que es esta cuestión del tratamiento en cuestiones de salud mental, asistir a los familiares, el que puedan plantear sus dudas, el que puedan tener esa oportunidad de ver también que otras personas quizás están pasando por situaciones similares, etcétera, ¿no? Es una parte que complementa muy bien cuando ya sea uno o un ser querido está bajo un tratamiento de salud mental. Ahora, el tema específicamente en el que me voy a enfocar el día de hoy es la cuestión de reacciones emocionales en este proceso que conlleva el aceptar que una enfermedad o un trastorno mental está llegando o presentándose ya sea a mí o a algún familiar o ser querido. En primer lugar, para comenzar como a indagar o comenzar a profundizar, hay que empezar con lo básico, ¿no? Y esto es medio como de libro, vamos a irnos un poquito a definición y de ya nos vamos un poquito a cuestiones que nos puedan invitar un poquito a reflexionar al respecto de la situación en la que nos encontramos o que nos permitan generar herramientas por si se llega a presentar una situación en caso de que no esté ya presente. Entonces, en primer lugar, pues si hablamos de trastornos mentales, es importante saber cuál es el estado de salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es muy ambicioso esta definición que se ha utilizado, sin embargo, se ha mantenido vigente desde el 1946. Es ambiciosa, pide como algo muy, muy ideal, pero nos permite también dejar este espacio de mejoría, ¿no? Nos permite aspirar a alcanzar cierta mejoría que en otras situaciones no estaremos contemplando. Ahora, biológica o meramente médica, que es la alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Esto como que hace mucho énfasis, ¿no? En el cuerpo, hace mucho énfasis en lo biológico. Ahora, ¿qué entiendo yo por un trastorno mental o una enfermedad en el área de salud mental? Pues es la combinación de alteraciones del pensamiento, es la combinación de alteraciones de la percepción, las emociones, la conducta y las relaciones con los demás. No estamos enfatizando la cuestión como biológica o del organismo, pero cuando se presentan estas alteraciones es viable o es fácil encontrar que hay una alteración también fisiológica, al menos a nivel cerebral o ya sea en el funcionamiento del mismo, ya sea que hubo alguna lesión, etcétera. Por lo general van acompañadas de cambios a nivel anatómico. El cerebro sufre cambios, ya sea en forma, estructura, funcionamiento o química, ¿no? Ahora me gustaría invitarlos a contemplar la situación en la que se pudieran encontrar en este momento. No sé si entre los ponentes haya familiares de personas que se encuentran actualmente hospitalizadas aquí. No sé si personas que simplemente se interesaron por la temática de psicoeducación por parte del hospital. Sin embargo, independientemente de tu situación, yo te quiero invitar a comenzar a reflexionar al respecto, comenzar a reflexionar, imaginar una situación. Ya sea que es la situación actual, te estaré invitando a que comiences a hacer retrospección en el sentido de qué es lo que estoy sintiendo en estos momentos, qué es lo que estoy pasando en esta situación, qué es lo que estoy viviendo actualmente con mi familiar en las condiciones en las que se encuentra en la actualidad, con los síntomas que está presentando. Y en caso de que no sea la situación que ya estás experimentando, me gustaría invitarte trata de imaginarte cómo sería, cómo vivirías, qué sentirías, qué pensarías si un ser querido, si una persona muy cercana y significativa para ti comenzara a presentar síntomas
de algún trastorno mental y que comenzaras a notar que esa persona está teniendo problemas para vivir su día a día, ya sea por depresión, ya sea por algún trastorno psicótico, ya sea por consumo de sustancias. Imagínate en esta situación. Si ya la tienes, va a ser mucho más sencillo el hacer contacto con ellos. Si no, esta imaginación te podrá llevar a comenzar a imaginar cómo responderías a la situación, qué te ocurriría hacer, cómo te sentirías, qué sentimientos, pensamientos, qué emociones estarían surgiendo en ese momento y cuál sería tu respuesta a la situación, cómo tratarías de afrontarla. Ahora, entre estas situaciones, algo muy determinante del pronóstico de lo que va a pasar a futuro es el hecho del cómo comienzan los familiares e incluso la persona misma que está viviendo estos síntomas, cómo comienzan a responder a la situación. Y entre estas reacciones al inicio suelen quizás ser un poco, bueno, no un poco, suelen ser mover demasiado la situación y las reacciones suelen ser poco funcionales o apropiadas para la situación, pero que es de esperar cuando es una situación a la cual yo no esperaba enfrentarme. Es una situación que yo no tenía previsto que iba a presentarse y de hecho es lo que genera más conflicto en estas situaciones. ¿Por qué tuvo que suceder esta situación? Pero lo que determina el resultado que se obtendrá va a ser en primer lugar cómo comienzo a reaccionar. Y por ende es importante, si no se ha presentado la situación, voy identificando cómo puedo yo reaccionar en caso de que se presente. Si ya se presentó la situación, voy a ver qué soluciones o qué respuestas he dado a esta situación, a esta complicación, a estas condiciones que no han funcionado y cómo puedo irlas adaptando de la mejor manera. Ahora, quizá algunos, mientras estaban tratando de imaginar esta situación, se imaginaron el que vendría un malestar, vendría algo, dolor, ya sea en una cuestión emocional, sentiría tristeza, sentiría enojo, sentiría frustración. Actualmente quizás es lo que se está experimentando, este enojo, esta frustración, etcétera, y quizá lo que se está pensando en torno en estas situaciones, simplemente porque tuve esta mala suerte, porque tuvo que pasarme esto justamente a mí. No se trata de suerte, no se trata de mala suerte. ¿Qué hago con esta situación? En primer lugar, dejo de buscar explicaciones de que esto se debe a que tengo mala suerte. Dejo de tratar de buscar explicaciones de que esto se debe a que es una clase de castigo por algo que me sucedió. No sé, algunos lo verán desde una parte quizá un tanto religiosa. He sido una persona de esta forma toda mi vida y esto seguramente es un castigo por no haber hecho tales cosas, etcétera, ¿no? No, no se trata de eso y el hecho de explicarlo de esta manera no nos va a ayudar. Entonces hay que tener en cuenta algo. Yo no busco explicaciones de qué pudo haber sido, qué estaré pagando. No, lo que busco es tener en cuenta la cuestión de qué fue lo que detonó esta situación realmente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron esos factores que realmente tuvieron que ver directamente con la situación? Porque con esos factores son con los que voy a estar lidiando de ahora en adelante y son los que tengo que estar previniendo de ahora en adelante. Uno de los duelos más comunes y de los que más conflicto generan en esa situación, el hecho de que yo lo que esperaba, ya sea con mi hijo, con mi hermano, con mis padres, con mi pareja, etcétera, esas expectativas que yo tenía futuro, esos planes que yo miraba futuro con esa persona o ese futuro que yo estaba seguro que mi hijo, mi hermano iba a alcanzar porque era muy bueno en la escuela, porque estaba muy bien laboralmente, porque había una estabilidad muy buena, tenían un aprovechamiento sobresaliente en la escuela, etcétera. O el hecho de yo esperaba que mis padres llegaran a jubilarse y estuvieran viviendo una vejez tranquila, etcétera. Este cambio de expectativas, este momento en el que se presentan estos síntomas y vienen a decirte, oye, estas expectativas que tienes ya no son realistas. Antes quizá parecían serlo, pero actualmente con estos síntomas la expectativa hay que ajustarla un poco y quizá si yo tenía estos planes a futuro o puedo volverlos a alcanzar, va a ser mínimo, tengo que volver a reestructurar cómo íbamos a llegar ahí. Pero sí es muy importante este choque con las expectativas. Ahora, ¿qué va a determinar cómo vamos a afrontar la situación? Hay muchos factores que determinan los resultados y qué tanto provecho vamos a poder sacar de esta situación, qué tanto vamos a poder recuperar de aquello que se vio dañado. En primer lugar, es importante el hecho de qué entiendo yo por salud y qué entiendo yo por enfermedad. Ya es un fenómeno que abarca cosas
súper complejas, ya es un fenómeno que abarca el cómo funciona uno en su vida individual, en cuestiones sociales, en el trabajo, en la escuela, en su día a día, hábitos en general, cómo se relaciona, cuál es su percepción del mundo, cómo se ve a sí mismo, etcétera. La percepción que yo tenga de salud o enfermedad es súper determinante. Si yo creo que por tener un trastorno mental ya tengo muy mala expectativa, no en todos los casos tiene que ser necesario, habrá casos que tengan más potencial que otros y es importante saber qué hacer con el potencial que se tiene y las herramientas que se están quedando para utilizarlas. Si yo me mantengo con una percepción en la cual desvalido el hecho de una enfermedad mental. Ayer lo mirábamos con la doctora Graciela, estos estigmas que de repente existen en cuanto a la enfermedad mental, de que échale ganas, de que solamente es que alguna debilidad de carácter, etcétera. Si yo me manejo de esa percepción, ya estoy dando un mal pronóstico a futuro. Me va a costar más adaptarme a la situación porque difícilmente haga algo para solucionarlo adecuadamente. Entonces hay que tener muy en cuenta esto y los invito a cuestionarse qué es lo que yo entiendo o que me imagino cuando veo a mi familiar que está presentando estos síntomas. ¿Qué escenario me estoy imaginando el futuro? ¿Qué tanta validez le estoy dando a lo que está sucediendo o cómo se está sintiendo esta persona? Eso hay que comenzar como a cuestionarlo y ver si realmente esa percepción que tengo de la situación, de esta cuestión de la enfermedad en salud mental, eh, me va a ser beneficioso para hacer frente a la situación o va a ser algo que incluso me obstruya el poder hacer algo al respecto, que incluso me detenga o me haga toca en esta situación tomar. Ahora, se suele tener pues varias reacciones a varios factores. Al final, como comentaba, un trastorno de salud mental involucra varias áreas en las cuales comienza a afectar y el cómo se comienza a reaccionar a estas consecuencias que va teniendo esta afectación en distintas áreas es muy determinante. Algo muy importante es tener en cuenta lo que mirábamos hace un momento, el enfrentamiento y la adaptación a estas cuestiones. ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Realmente estoy dirigiendo mis esfuerzos a algo que está funcionando para la situación? ¿Estoy partiendo de una percepción adecuada para hacer frente a esto? Y pues bueno, y mirando en cuanto a dimensiones, vemos que un trastorno mental va a afectar tanto física como emocionalmente, va a afectar cognitivamente, va a afectar en cuestiones de resolución de problemas, de mi capacidad para manejar la información, para relacionarme con el mundo, para poder funcionar, por así decirlo, en sociedad. Y, y pues está incluso además decir que la interacción de todas estas dimensiones, de todos estos factores, van a determinar cómo estoy viviendo la situación, van a determinar cómo vamos a enfrentarla y a qué podemos aspirar, qué pronóstico podemos tener. Ahora, que el punto principal de esta ponencia es el que quede bien claro algo y es principalmente aterrizándolo a esta frase de Foucault. La enfermedad será una condición en su vida con la que hay que aprender a vivir sin que la enferme. Si la enfermedad ya está presente y hay, en ocasiones será algo que esté presente el resto de la vida, hay que tener en cuenta el cómo responder a la misma para evitar que afecte más o en otras áreas en las cuales no tiene que afectar necesariamente. Y mis respuestas, mi capacidad de resiliencia va a ser determinante en cómo efectos colaterales va a haber, ya sea que actúe en el momento, ya sea que tenga las conductas, bueno, o sea, limitar a que la condición no afecte más de lo que ya está haciéndolo y reducir esa afectación que ya está presentando. No hay que permitir que la enfermedad enferme otras áreas todavía o que genere todavía otras cuestiones que pueden generar una comorbilidad y por ende dificultar más la situación. Ahora, la primera fase, ¿qué es lo que me encuentro? Comienzo a notar, ya sea en mi persona o en un ser querido, que como que comienza a durar muchas horas acostado. O sea, sé que duerme sus 8 horas, pero se está pasando muchísimo tiempo en la cama. Noto que no se está haciendo. Noto que o solo tiene una comida. Comienzo a notar que se ve cansado la mayor parte del tiempo, decaído. O de repente comienzo a notar que tiene demasiada energía y como que duerme 2, 3 horas y tiene este exceso de energía y como que no es congruente con el tiempo que descansa y aparte está comiendo muchísimo y de repente comienzo a notar que está tomando como conductas de riesgo, está, según yo manejaba bien tranquilo y de repente está manejando súper acelerado, exponiéndose a muchos peligros.
de repente retoma, si había un antecedente de consumo de sustancias, de repente retoma el consumo de ciertas sustancias, o sí, tomaba alcohol ocasionalmente, pero estoy notando que ahora 2, 3 veces por semana está alcanzando un estado de embriaguez muy elevado. Entonces, se comienza a experimentar el malestar, se comienza a observar el malestar. Y en ocasiones esta fase, aunque esté presente y sea muy claro que está ahí, suele tomar mucho tiempo para que la gente actúe. Ayer con la doctora Graciela mirábamos y nos comentaba la doctora, en casos de depresión, hay ocasiones en las que desde la infancia es algo que está presente y se vienen a de 3, 4 décadas de vida. A veces se presentan los síntomas de manera grave y duran hasta 14 años. Hay que considerar ya qué alternativas podemos tomar. Y esto incluso cuando ya se ha dado de alta, por ejemplo, después de una hospitalización por motivo de salud mental, también es importante el hecho de esta fase siempre va a estar ahí, aunque esté en seguimiento. Y yo a cualquier malestar o a cualquier indicio de que se está teniendo una recaída, tengo que actuar inmediatamente. Ese actuar inmediatamente me va a ahorrar y le va a ahorrar a mi ser querido muchísimas problemáticas y va a facilitar el curso de lo que es el adaptarse. En cuanto a la fase 2, pues el familiar o la misma persona comienza a asumir pues este rol de ser aquel enfermo, ser aquella persona que está padeciendo un trastorno mental. En esta situación yo no recomendaría utilizar la etiqueta enfermo, pero sí hay que tener en cuenta que es la persona que padece cierta condición en ese momento, que está viviendo o experimentando directamente esta sintomatología. En cuanto a la fase 3, el contacto con el personal de salud, como les comentaba, desafortunadamente no es tan común, desafortunadamente no es tan inmediato como debería de ser, y creo que hasta podemos atribuirle a cuestiones culturales en cuestión de no está muy impulsada esta parte del prevenir. Entonces, esta fase suele presentarse rara vez antes de estas dos. Veo casos que llegan de repente a experiencia, ¿no? En enero, febrero, en general a buscar como ayuda en cuestiones de salud mental. Y algo muy común es que los síntomas han estado presentes de forma muy grave durante ya 1 o 2 meses, ¿no? Y pareciera ser que cuando uno indaga en, oye, pero ¿por qué no buscar una ayuda desde antes si ya se estaba viendo la gravedad de los síntomas? Es que venían estas fechas importantes, es que venían las festividades de fin de año, es que teníamos una reunión familiar muy importante planeada desde hace tanto tiempo, etcétera. Y es importante tener en cuenta que esas cuestiones no son razones del todo válidas para postergar el buscar atención para salud mental cuando ya estamos notando que están afectando. Entonces, es importante también tener en cuenta esta cuestión. ¿Por qué me estoy deteniendo a buscar ayuda? No actúo en cuanto comienza a manifestar algo, incluso si no es el hecho de prevenir, me podría ayudar a no caer en una situación que ya sea tan grave que la única expectativa que podría tener sería el reducir el malestar. Entonces podemos aspirar a mucho si desde las primeras señales aspiramos vamos a actuar inmediatamente. Y ya sé para dónde actuar. Y ya sé que en el hospital se dan pláticas en las cuales me ayudan con ese sentido, ¿no? Entonces, ya después de buscar esta atención, pues asume un tratamiento y se comienza un proceso de aceptación, recuperación. Se escucha bonita las fases, se escucha como, ok, paso y vamos después y todo bonito y todo tiene un orden. En muchas ocasiones, aunque se escucha muy sencillo, entre estas últimas dos fases pasa muchísimo tiempo en ocasiones por resistencia de la familia, por resistencia del paciente. Y es importante que desde un inicio tener en cuenta que esas son cosas que nos pueden obstruir el obtener los mejores resultados posibles de este proceso. Para yo asumir un tratamiento, en primer lugar, tengo que aceptar que tengo una condición que se tiene que estar tratando. Para que mi familiar asuma que tiene que tomar un rol conmigo de cuidador y que tengo que tomar un tratamiento, mi familiar también tiene que trabajar con sus estigmas acerca de la salud mental y también tiene que tener en cuenta que sí hay una condición ahí y que no solamente es un no le está echando ganas, sino que hay una condición ahí que realmente está afectando y no está completamente bajo el control de la persona. Aunque sí,
necesita tener un papel activo esta persona. Y luego viene un proceso de aceptación o recuperación. Este proceso también es muy complejo y está muy asociado a este tema del duelo, a este tema de las etapas del duelo, que incluso vamos a verlas de una manera rapidita para poder alcanzar el resto del tema, ¿no? Y bueno, durante el proceso de aceptación de la enfermedad, el paciente y la familia atraviesan diversas etapas. Esta transición no es lineal, no es como este esquemita que les enseño, no forzosamente tiene que pasar esto y luego viene este pasito y luego ya sigue esta cuestión de la negociación y luego viene esta parte de depresión. No. Al final las etapas son guías que no forzosamente tienen que pasar en ese orden. Y es muy importante identificar que se pueden presentar en distinto orden, intensidad y de forma distinta en cada persona y por ende también esperar que los cambios puedan presentarse. Y es importante tener en cuenta que vienen, para que cuando se presenten, al menos tener esta certeza de, oh, estoy pasando por un proceso normal. Y bueno, no existe un orden o progresión en este sentido. Este proceso de aceptación o de duelo, como lo conocemos más coloquialmente, se basa en estas etapas. En primer lugar, negación, en ira, negociación, depresión y aceptación. No puedo estar al inicio, los primeros meses en este tema de la negación, como no puede ser un trastorno mental, no puedo estar pasando. Es el hecho de que no le está echando ganas, o eso de los trastornos mentales, seguramente es un negocio solamente, y no tengo forma ya de seguir negando que sí, eso está pasando. Algún ser querido, alguna situación personal, una pérdida de algún empleo, alguna situación económica, etcétera. Los invitaría también a ir viendo en retrospectiva. Oye, ¿cómo suelen presentarse estas etapas? ¿Cómo suelo saltar de una a otra y cómo puedo irlas reconociendo, ¿no? Entonces, creo que es un ejercicio que les va a ayudar muchísimo en caso de que se presente la situación o la estén viviendo, en saber cómo pueden ir evolucionando con esa situación, cómo puede ser este proceso para adaptarse de ustedes en esta situación. Y pues bueno, vamos a verlas como cada una, ciertos detallitos. En primer lugar, tenemos la negación. Y la negación, pues, en muchas ocasiones es como, date cuenta de lo que está sucediendo, sí, es obvio que está ahí, etcétera, y los demás lo ven, pero y hasta parece que pareciera que está bromeando en ocasiones la persona con pero es que estás viendo que la situación está así. Bueno, eso tiene una función. La persona niega en ese momento, su mente en ese momento es la defensa que ha encontrado, niega esta pérdida. Y esto sirve de algo, amortigua el dolor. Me permite ir poniendo un poquito de anestesia, irme dando espacio para que cuando esté listo, comenzar ahora sí, darme cuenta y comenzar con este sentimientos que va a conllevar el hecho de comenzar a aceptar o adaptarte a esta situación. Ahora, abriendo oportunidad de recobrarse, en ocasiones vino una crisis inmediatamente después de esta situación y esta negación ayuda a, ok, me vuelvo a recobrar, vuelvo a agarrar un poquito de estabilidad para poder ahora sí hacer frente a lo que va a venir. Y luego se puede venir a sustituir por una cierta aceptación parcial, ¿no? Pero claro, con su proceso principalmente emocional. Nos podemos encontrar después con una etapa conocida como ira y como lo dice la palabra, realmente es una etapa en la que la ira viene este cuestionamiento del por qué me tuvo que suceder, por qué tengo que estar viviendo esto, por qué a mí me tuvo que tocar esta situación en particular, etcétera, y se genera un enojo o un resentimiento ante la situación que en ocasiones es no voy a hacer nada porque me estoy enojado e incluso puede caer en envidiar la situación de los demás o incluso comenzar a generar un resentimiento hacia otras personas que no están pasando por una situación similar porque esta misma ira necesita dirigirse, este conflicto que está generando necesita hacerse algo con esa emoción. Y lo importante aquí es tener en cuenta algo. Esa ira, el que yo estoy pasando por esta situación, no es una justificación para yo poder estar repartiendo estas emociones con las cuales no sé qué hacer a cualquier dirección. Es importante ser consciente de cuando se esté pasando por esta fase. Es importante ser consciente de cuando se esté presentando esto o algo similar para hacerse responsable de esta ira y hacer contacto con la ira en cuestión de por qué me estoy sintiendo así, por qué me enoja tanto, por qué esta situación me está generando esta reacción. Y
cómo puedo utilizar esta ira. En ocasiones la ira podría ser hasta un buen impulsor para tomar cartas en el asunto, para generar cambios importantes y hacer frente a la situación, pero es importante ser muy conscientes de ello. La ira puede aparecer, no me va a avisar que viene el enojo, va a estar ahí en algún momento, y lo importante es que yo tenga claro que va a presentarse y irme preparando a cómo voy a responder cuando se presente. Esta es de las más difíciles de afrontar. Esta misma ira puede llevar al, me comienzo a desplazar porque esta ira no tiene una dirección exacta, quizá esta ira va dirigida al mundo en sí, va dirigida al exterior, y una de mis iniciativas por esta ira es, ¿sabes qué? Me quiero alejar de todo y quiero desconectarme, y puede generar conductas de aislamiento y que luego me llevan a ahora generar síntomas de depresión, descuido personal, etcétera, ¿no? Ahora, es común que se vea como que todo es malo. Es como si de repente comenzáramos a filtrar todo lo que sucede, pero ese filtro comienza a tener todo lo positivo o las oportunidades de esa situación, y nos quedamos solamente con aquello que nos genera este malestar. Y es comprensible. Lo importante aquí es tener en cuenta que podríamos estar filtrando esta información, que podríamos estar filtrando este acontecimiento, lo que está sucediendo, y por ende tratar de ver también, ok, ¿qué otras cosas están involucradas también? Bueno, se presentó esta situación y afortunadamente, aunque no es una situación favorable, la familia se volvió a unir. Estamos formando una red de apoyo de nuevo. Teníamos años que no nos uníamos de esta manera. O, ¿sabes qué? Me doy cuenta que al presentarse este malestar en mi ser querido, de repente comencé a generar más iniciativa para hacer frente a estas situaciones, y cuando a mí me pasaba algo similar no lo había hecho porque y me justificaba en el hecho de que no podía hacer nada, y ahora veo que sí puedo hacer cosas, comienzo a aprender de la experiencia. Hay que comenzar a filtrar qué oportunidades me está brindando esto, tanto con la familia, con mis seres queridos y con mi familiar, ¿no? Y claro, si tú estás acompañando a alguien, que es muy común cuando la familia está interactuando en este sentido, con situaciones de esta manera, es importante que yo tenga en cuenta que seguramente esta reacción de ira, mis familiares también los síntomas, o sea, un familiar, él también va a presentar esta ira en algún momento. Es importante no tomarlo personal. Y con no tomarlo personal no me refiero a déjate tratar mal, o no. No te tomes personal, pero obviamente hay que mantener pues estos límites bien claros de que no eres un depósito, o no eres un bote en el cual puedan depositar su ira para descargarla de una manera errónea, ¿no? Eh, Después de esta cuestión de la ira, nos encontramos con el tema de la negociación, ¿no? Comienza a parecer que se está procesando esta situación que se presentó, estos cambios que conlleva, y comienza como a generar un acuerdo consigo mismo, como si se pudiera negociar con el mundo, ¿no? Como si se pudiera negociar con la realidad. Y se busca este acuerdo en pro de, pues, poder esta crisis en la vida propia o en la vida de un ser querido, ¿no? No necesariamente significa que ya se están arreglando las cosas, no necesariamente significa que lo vas a terminar aceptando del todo y de repente todo va a ser completamente bonito, no. Significa que estás comenzando a ver alternativas, significa que estás comenzando a ver cómo adaptarte a esta situación, a ver cómo reestructurar tu vida, y también cómo ver cómo puedes aportar o que reestructure su vida, o ayudarle a hacerlo a este ser querido que está sufriendo esta sintomatología. Eh, Claramente se desatan ciertas tensiones, tanto con este proceso de estar negociando con la realidad, sino también buscar negociar con los familiares. Es muy dado en esta negociación a nivel familiar el hecho de que sucede de forma tan discreta que de repente termina una persona asignada a ser el cuidador principal de quien presentó el padecimiento, y nunca se habló al respecto. Y la persona se está adecuando, está haciendo su negociación como, ok, me voy a hacer cargo, voy a cuidar de esta persona y me voy a adaptar de esta manera, pero en ningún momento se genera la negociación entre los familiares o quienes están apoyando a la persona, ¿no? Entonces es importante que la negociación no solo se quede a nivel individual, sino a nivel sistema familiar. ¿Quién va a hacer qué? ¿Quién se va a adaptar de tal manera? ¿Quiénes van a jugar un rol? ¿Quiénes están decidiendo no aportar a la situación? Y también ver cómo se va a suplir esa aportación de esas personas que no están queriendo aportar a la situación. En cuanto a esta etapa de depresión, eh, se ve esta tendencia a
que se comienza a desencadenar la tristeza, comienza el llanto lábil, comienza a hacer a llorar por cualquier situación, cualquier cosa que tenga una relación puede generar un malestar tremendo, dar ganas de aislarse, puede comenzar a descuidar la higiene personal, el cuidado, el relacionarse con los demás, cumplir con responsabilidades, etcétera, ¿no? Es importante en esta etapa, no resuelve la etapa, es claro, es importante dejar claro eso, no lo resuelve, pero la facilita, y es el hecho de permitirse expresar el dolor. Y esto tanto uno mismo como a los familiares o aquellos que están afrontando la situación con uno, es importante el que se genere esta apertura de poder expresar que la situación les está doliendo y quizá a cada uno le duele distinto por razones distintas. Entonces también es importante entender, no voy a tachar de tonta o no voy a tachar de poco importante la razón por la cual la situación le está afectando a esta persona. No, uno expresa cómo se está sintiendo, el que expresa este dolor y la dificultad que le está conllevando hacer frente a la situación, es primordial para poder alcanzar el mejor resultado posible como sistema familiar o como red de apoyo. Es muy importante la comunicación y también algo que suele pasar cuando escuchamos esta necesidad, cuando alguien está satisfaciendo su necesidad de expresar su dolor, de hablar de esta tristeza, de los eventos que le están sucediendo, es importante muy común la respuesta de quererle resolver a la persona, quererle dar otras soluciones a la persona en el momento, quererle dar otro punto de vista inmediatamente. No, no. Lo importante aquí es que la persona pueda descargarse. Lo importante aquí es que pueda hacer contacto con esos sentimientos y descargarlos al menos en ese momento. No se trata de resolverlo, no se trata de que con una frase o con una perspectiva nueva le vas a quitar por completo la situación que tiene encima. No, lo importante aquí es, te escucho, y hay un espacio en el cual te puedes expresar. Y no voy a tratar de solucionarte diciéndote que le eches ganas, y no voy a tratar de solucionarte la situación diciendo que ahora hagas esto o tratando de confrontarte del, pues tú te hay que practicar esta cuestión de escuchar activamente al otro. Hay que practicar esta cuestión de realmente pongo atención a lo que dices y no esperando el qué te voy a contestar a lo que me está diciendo. No, la idea es escuchar activamente al otro, estar ahí para esa persona y que sepa que hay un espacio en el cual puede descargar esta situación o estos sentimientos y emociones que le están generando una situación muy difícil. Ahora se comienzan a empatar los deseos, expectativas y realidades. Uno de los principales duelos que se presentan en esta situación es que se pierde algo llamado expectativas. Y con base quizá que había un antecedente muy positivo, había un antecedente que me decía va a haber muy buena expectativa, me hacía verlo como realista. Al final se ven alteradas y se vive como una pérdida. Es importante comenzar a identificar qué expectativa tenía yo, qué expectativa tenía mi familiar que presentó este trastorno mental a futuro y tener en cuenta que, ok, quizás expectativa tenga que modificarla o quizá el plan para llegar a esa expectativa. O en otras situaciones, ¿sabes qué? Ya no es una expectativa real y voy a tener que lidiar con el hecho de que no es una expectativa real. Y va a llevar todo este proceso, va a llevar este salto entre etapas, va a ser difícil, pero más difícil va a ser mantenerse sin ser consciente de las expectativas que se están perdiendo y seguir tratando de comportarse como si esas expectativas... Ahora, en cuanto a la aceptación, aceptación se escucha muy bonito, es un ideal, eh, pero es importante, al menos yo aquí recomendaría más utilizar la palabra adaptación que aceptación, porque no necesariamente se trata de acepto la situación, sino que me adapto a lo que se presentó y comienzo a generar los cambios adecuados para que me afecte lo menos posible o que deje de afectarme de esta manera. Algo más certero sería adaptación. Y creo que en el cine, creo que en la televisión, etcétera, es muy común que se marque como que, llegaste a la etapa de la aceptación y ahora es como si estuviera toda mi vida completamente plena y resuelta y ahora sí son felices para siempre y se corta la película y se acabó en el final feliz y que al parecer todo llegó al mejor resultado posible que se podía alcanzar. No necesariamente es una etapa feliz.
Es importante tener eso en cuenta. Y si la expectativa es, en algún punto me voy a sentir completamente feliz porque ya afronté esta situación de esta manera, se vale celebrarse sus logros para adaptarse a la situación. Y qué bueno que te generen bienestar. Sin embargo, si la expectativa es sentirte completamente feliz y todo el tiempo, no se va a alcanzar esa expectativa, independientemente de la situación. Es importante definir eso, no es necesariamente una etapa feliz. Cuando yo veo que llegué a esta etapa, realmente lo puedo ver, lo puedo observar, porque ya no me está afectando como antes, porque hice los cambios necesarios, porque aprendí y generé herramientas y las utilicé para hacer frente a la situación. Esa va a ser la verdadera adaptación. Y ya no tengo este salto constante entre que la negación, entre que la depresión, la ira, etcétera. No, simplemente hablamos de se alcanza un estado más estable. Esta busca tratar de darle sentido al dolor de las etapas anteriores. Solemos tener esta tendencia de, ok, este dolor, si yo le doy algún sentido, seguramente me sea de utilidad. Seguramente le puedo encontrar un por qué esta prueba fue puesta en mi camino, seguramente puedo encontrar esta fue una etapa que me trajo tales aprendizajes. En ocasiones genera más frustración de lo que ayuda. Si estás constantemente tratando de encontrar un sentido al por qué estás pasando esta situación, creo que podría llegar hasta sabotear el proceso. Permítete simplemente vivir la situación. Si te llevas un aprendizaje, úsalo, adquiérelo, abrázalo, aplícalo en tu vida diaria, pero no tienes que presionarte a buscar un sentido de estas cosas. Y viene esta presión de buscar un sentido trascendencial al que se presentó una situación de algo místico más allá de mí, incluso le da este sentido de trascendencia. Hay que tener en cuenta que para situaciones en las que es importante el tener en cuenta que el simple hecho de permitirte adaptarte lo mejor posible ya es algo trascendental. ¿De acuerdo? Entonces, como comentaba, expectativas, hay que modificarlas, hay que buscar qué expectativas no me sirven y qué expectativas podrían ser más un arma de doble filo que me podría terminar dañando más de lo que me puede ayudar. En ocasiones, situaciones que ocasionan pasar a otras etapas. Esto es muy común, especialmente cuando es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de trastorno de salud mental, aun cuando se apegue lo mejor posible al tratamiento, aunque disminuye mucho la probabilidad de recaída, y es muy importante por eso la adherencia al tratamiento también, no elimina que en algún punto pueda haber una recaída. Es importante tener en cuenta esto. Los síntomas pueden volver a presentarse y en lugar de verlo como algo desafortunado o catastrófico, hay que verlo como una fuente de motivación para hacerlo adecuado, para adherirme a lo mejor posible y prevenir el que esa recaída se presente. Sin embargo, cuando se llegue a presentar esa situación, va a ser común que pareciera que todo lo demás, ese proceso que pensé yo que ya se había cerrado por tocando la puerta y me está mostrando, me está dando a entender que regresó y tengo que ahora abordarlo desde otra perspectiva en otra etapa de mi vida. Entonces, sí hay que tener en cuenta que esto podría presentarse ocasionalmente. Una vez que lo solucionemos, no resuelve por completo y no quita la probabilidad que se presente de nuevo. Hay que ser realistas en ese sentido y tener en cuenta que aunque se pueda presentar de nuevo, aunque pueda ser la segunda recaída, aunque pueda ser la tercera recaída, hay que tener en cuenta también que las demás recaídas dejan aprendizajes, las demás recaídas dejan recursos, dejan estrategias, dejan herramientas. Ahora sé por qué me podía ayudar para esto. No sabía que el medicamento prescrito y supervisado por un psiquiatra me podía ayudar tanto. Incluso podía recibir un tratamiento hospitalizado o que podía prevenir esta situación. Entonces, ahora en esa segunda o tercera recaída ya tengo esas herramientas, ya sé a dónde ir, ya sé con quién ir, ya tengo incluso hasta quizá el contacto de quien me dio seguimiento en la condición que estuve afrontando. Entonces, sí, puede que se presenten estas etapas, pero hay que evitar caer también en la catástrofe del ya se arruinó. No, no se arruinó. No se ha perdido el progreso ahí está, hay que utilizarlo para salir lo mejor posible en el menor tiempo y con los mejores resultados posibles, utilizando las experiencias pasadas. Ahora aquí es como un pequeño diagrama, les comento, no tiene que ser forzosamente así, y esa elevación que tiene al final también es como esta parte que les comento, hay que cuidar la expectativa, hay que cuidar mucho esta expectativa que se está teniendo de plenitud, que en ocasiones como que el cine lo idealiza demasiado. Hay que tener en cuenta que lo que se busca principalmente es algo así,
¿ok? Entre todas esas etapas va a estar pasando algo así. ¿Qué es esto? Estas ondas me hablan de estado emocional o de bienestar, para ser más específicos. Esto es sacado de una investigación que se hizo evaluando pues, personas que estaban sufriendo duelos significativos por pérdida de un ser querido y por trastorno mental, y se iba evaluando su bienestar. Que lo que se terminó encontrando fue que esto es un conjunto de ondas que miden 3 meses desde que sucede el evento. Como pueden notar, las primeras ondas son bastante extremas. Hay mucha inestabilidad, hay mucho balanceo, por así decirlo. Menos inestables, va tomando cierta estabilidad, se sigue moviendo, definitivamente se sigue moviendo, pero ya no está completamente de arriba hasta abajo. Entonces, hay que tener en cuenta que entre estas etapas y entre este proceso va a estar sucediendo algo similar, principalmente los primeros 3 meses. Y el ideal no es, como en esta diapositiva, llegar hasta allá arriba. El ideal o el objetivo o expectativa más realista que podemos tener es, busco estar en un estado, en un estado de estabilidad, en el cual sé que tengo emociones que las percibo como negativas y emociones que las percibo como positivas, y por ende va fluctuando con el tiempo y según los eventos que me van sucediendo. Entonces, este estado de plenitud absoluta de tenerlo tal cual. Ahora, la familia en el proceso es de las principales fuentes de apoyo cuando hablamos de trastornos mentales u otras condiciones que requieren de algún cuidador, ¿no? Sin embargo, no forzosamente tiene que ser la familia. En ocasiones, la red de apoyo se compone de amistades, se compone de colegas, se compone de una persona que simplemente se coincidió y se generó una buena relación a lo largo de la vida, ¿no? No necesariamente una pareja. Pero bueno, para cuestión pongo el concepto aquí, ¿no? Y es importante tener en cuenta que si afecta a una persona, va a afectar en su entorno y por ende va a afectar a quienes lo rodean. Y principalmente pues, suele ser la familia, y afecta en sociedad a puntos incluso sociopolíticos, ¿no? Ahora, es importante tener en cuenta algo: impacto en todos los miembros de la familia, incluso aquella persona, miembro de la familia, que parece no verse afectada por la situación, que parece no estarse involucrado. Créanme, hay una afectación, aunque sea mínima, en todos los miembros de la familia. Y es importante por ello la comunicación, y es importante por ello que se cimenten o se refuercen las redes de apoyo entre estos mismos. Lo que le está afectando, pero le está afectando, puede tener un espacio, unas redes de apoyo también para hacer frente a la situación. La no asistencia o no apoyo, los miembros no podrán ayudar efectivamente al paciente. Es importante el hecho de que lo primordial para un buen pronóstico es el apoyo social. Lo primordial para el pronóstico es una buena red de apoyo. Lo primordial para el pronóstico es la familia, como se involucra también en este tratamiento, en el seguimiento, en la observación, en el cuidado de la persona que está teniendo este padecimiento. Ya sea que yo tenga el padecimiento o sea un familiar, es importante el hecho de tener en cuenta eso. Si yo lo tengo, es importante que yo genere mi red de apoyo y que tenga en cuenta que es importante que yo permita que se involucren los demás en apoyarme. Y no soy una carga, no soy un estorbo, no, simplemente en esta situación, por esta condición, yo necesito el involucramiento de personas externas, porque yo tengo herramientas para hacer frente, pero quizá mis herramientas actualmente no son suficientes. Y yo necesito que otras personas me aporten un poco de herramientas. Y uno de los principales factores que pronostican la mejoría que va a tener la persona es qué tanto apoyo social hay, qué tantas personas están involucradas y qué tanto están realmente abordando las necesidades y supervisando el tratamiento. Es el principal indicador de pronóstico, ya sea bueno o malo, el apoyo o asistencia social, la red de apoyo, ya sea por parte de la familia o seres, amistades, etcétera, es el principal indicador de pronósticos. Entonces, si yo quiero poner la balanza a favor de un buen pronóstico,
tengo que tener en cuenta que ese va a ser uno de los principales factores que tengo que comenzar a hacer algo. Se experimenta un estrés grave y crónico asociado a la convivencia, independientemente de la situación. Va a ser estresante tanto para quien está teniendo la sintomatología como para los familiares. Y hay que tener en cuenta eso. No es este estrés grave y crónico por la condición en sí, sino por la convivencia, tanto de la persona con sus síntomas, como de los familiares con la persona que está interactuando con estos síntomas. Entonces hay que tener en cuenta que es importante también ir trabajando en esta parte del apoyo, pero también trato de ir dejando límites muy claros en qué tanto voy a dejar que me afecte la situación. Y a largo plazo es común el conflicto y a largo plazo es como que se presenta una situación de, ¿saben qué? Ya no quiero que me ayuden, ¿no saben qué? Ya no quiero ayudarte porque veo que no te estás esforzando como yo esperaría que te esforzaras, etcétera. Hay que tener en cuenta que se van a presentar situaciones de este tipo y ir preparando herramientas. ¿Cómo respondo a esto? ¿Cómo puedo aprender a comunicarme de forma adecuada? Y para generar estas herramientas, pues definitivamente la psicoterapia me va a ayudar muchísimo. Ir a terapia familiar, ir a terapia individual, tener mi propio proceso en el cual yo puedo hablar de cómo estoy viviendo como cuidador o ir a hablar de cómo estoy viviendo yo con mis familiares cuidando de mí. Factores que dificultan la aceptación y adaptación al tratamiento del individuo y la red de apoyo. Hay factores de riesgo, hay factores que es muy importante tú tengas en cuenta si se están presentando en tu familia en esta situación, si te están presentando en tu persona, en cómo te estás involucrando en la situación. Si los identificas, es muy importante que se comiencen a considerar cambios al respecto. En primer lugar, el pasar por alto las necesidades de la familia o los cuidadores. Sí, hay una persona que tiene una condición, es el paciente identificado, le podríamos llamar, pero no es el único que está lidiando con la situación. Y el hecho de darle este rol de cuidador a los familiares y como ese cuidador, pues es el que está cuidando, ni modo que lo cuide, ya es un factor que viene a dar muy mal pronóstico. ¿Por qué? Porque el cuidador también se desgasta, el cuidador también está lidiando con los síntomas, la red de apoyo también lidia con eso. Y es importante que se tengan cuidado, que también se den su proceso, que también se permitan asistir a psicoterapia, que también se permitan acudir mensualmente o ocasionalmente con el psiquiatra, estar supervisados por si en algún punto también necesita la asistencia psicofarmacológica. Incluso hay algo conocido como el síndrome del cuidador y es una temática súper amplia en la cual se comienza a notar que, oye, se ha estado pasando por alto al cuidador, se ha estado pasando por alto que el que cuida de la persona que está presentando esta patología o este trastorno mental. Entonces, no caigamos en ignorar estas necesidades. No se trata de me sacrifico, no se trata de me desgasto yo por cuidar al otro, no, se trata de me cuido a mí y al cuidarme a mí, también me mantengo en un buen estado para yo poder cuidar de otros. Es importante cuidar el tema del estigma. La salud malamente sigue muy estigmatizada. Malamente aún el tema de la depresión es algo criticado entre las familias. Malamente no se le ha dado la importancia que realmente requiere. Y es importante el cachar estos estigmas. ¿Qué me detiene a mí de hacer algo con mi familiar? De involucrarme. En la idea de que, nomás está actuando, nomás porque le conviene. Nomás es que no le quiere echar ganas. Es que no quiere trabajar. Es que no quiere ir a la escuela, nomás quiere estar haciendo lo que le da la gana. Nomás quiere estar durmiendo. Nomás se trata de señalar con su estigma. Yo sé que la depresión es una condición seria y que en sus estados más graves afecta la función de una tarea extremadamente demandante. Entonces, es importante el hecho de reconocer que los trastornos mentales existen. La salud mental es algo importante y es importante el hecho de partir de esa premisa, no partir de la premisa de que no, ni ha de ser cierto, cuál salud mental, y es que si no veo yo que hay una extremidad que se está lastimando o una lesión, no le voy a dar seriedad. No se trata de eso, se trata de reconocer que la salud mental es seria y que puede afectar muchísimo y que el cómo afecta también puede llevar a otras condiciones y puede agravar la situación si no se hace algo al respecto. Temores a conductas impredecibles. Algo muy común, y también esto
creo que le puedo echar la culpa al cine si buscara culpables, es que se estigmatiza también a la salud mental, se estigmatiza los trastornos mentales como que son algo directamente peligroso. Hay películas que constantemente puntualizan esta persona con síntomas psicóticos y terminó cometiendo crímenes contra otras personas y dañando de una forma súper extrema. Es importante tener en cuenta algo. Trastorno mental no es equivalente a violencia, trastorno mental no es equivalente a peligrosidad. Entonces, hay que tener en cuenta que el temor a las conductas impredecibles, se vale tener su precaución, pero no partir tampoco del estigma o de la premisa de que una persona con un trastorno mental es necesariamente muy peligrosa. Inestable y predecible quizá lo sea, pero peligrosa no es necesariamente un sinónimo de ello, ¿ok? Entonces hay que cuidar mucho estos estigmas, hay que cuidar mucho también cómo nos venden la situación, el tratamiento, el trastorno mental en el cine. Es muy común el hecho de en el cine, un hospital psiquiátrico, un hospital de salud mental, cuando ponen estas escenas en que están en los patios donde están hospitalizados los pacientes y es un ambiente que te muestran como si fueran zombies, como si estuvieran completamente, como dicen coloquialmente, dopados, como si los trataran mal, y en varias ocasiones, puedo hablar de experiencia propia, he escuchado los comentarios de aquellas personas que han llegado a hospitalizarse aquí en el hospital y que me dicen, nada que ver a las películas, o sea, no tiene nada que ver la imagen tan negativa que transmiten en el cine, en las películas, en la televisión, con lo que realmente es. O sea, realmente es un ambiente que me ha cuando ven esta comparación entre qué expectativa tenía o este esquema que tenía y lo que realmente es. Incluso también en cuanto al medicamento. Este estigma del medicamento psiquiátrico, cuando ya se comienza a experimentar, cuando realmente se comienza a tomar adecuadamente para los síntomas y el diagnóstico en particular, es muy gráfico el cómo se quita por completo ese estigma. El problema es que imposibilita mucho el comenzar con el tratamiento y poder ver que realmente no es de esta manera. Entonces, hay que cuidar mucho esta parte de los estigmas. Y bueno, voy a tratar de ir un poquito más rapidito porque ya estamos saliéndonos un poquito del tiempo. Vamos a tomar en cuenta también la sobreocupación familiar. En ocasiones ya cada miembro de la familia tiene muchas actividades que hacer y este cuidado pues ya es una carga demasiado elevada, ¿no? Que incluso ya viene a generar malfunción en los familiares que no están teniendo los síntomas en sí. Entonces también hay muchas alternativas para ese tipo de situaciones. Hay cuestiones de casa de día, casa de medio camino, hay cuestiones de, ok, se puede contratar a alguna persona, quizá entre varios miembros familiares de la familia o de la red de apoyo puedan cooperar para facilitar esta cuestión que quizá tenga una repercusión económica. Pero hay que tener en cuenta que en ocasiones la familia sí necesita buscar otras alternativas fuera. Quizá ocupa, ya el sistema familiar está utilizando todos sus recursos en generar otras cosas y no hablo solamente de recursos económicos, sino de tiempo, emocionales, etcétera. Y es complicado el que la familia se pueda ocupar adecuadamente. Entonces, se vale buscar por fuera, se vale buscar otras alternativas. Y no necesariamente se trata de que se esté abandonando el familiar, no se trata de que se esté tirando una responsabilidad o no se quiera tomar. No, al contrario, es ser responsable y reconocer dónde quedan las limitantes de los familiares. Y el impacto económico suele ser algo muy importante. Lamentablemente, pues hay cuestiones sociopolíticas que influyen y en ocasiones sí es un factor muy imposibilitador en ese sentido, pero es importante tener en cuenta que si la cuestión es la economía, eh, no se va, difícilmente y más complicadamente se va a alcanzar un estado en el que la persona pueda ser activa en ese sentido, en un sentido económico, en un sentido funcional a nivel social, si no se está siguiendo el tratamiento adecuadamente. Entonces llega un punto en que incluso se puede ver como una inversión, se puede ver como el hecho ok, por ahora se está abogando porque se alcance cierta estabilidad para que esta persona también pueda alcanzar cierta funcionalidad a nivel social, laboral, etcétera, y ya con base a eso se puede seguir manteniendo el tema del tratamiento. Al inicio sí es algo complicado, pero es muy importante tener en cuenta que se puede ver como esta dificultad económica que quizás se presente en un futuro va a comenzar a dar frutos. A veces antes, a veces va a tardar un poco más, ¿no? Pero
cuando se aboga por la funcionalidad, es algo que puede dar muchos frutos y sería importante como también indagar con los tratantes, ya sea con quien da psicoterapia, con el psiquiatra, sobre las alternativas que pueden ayudar en cuestión económica. Al final los tratamientos pueden ser muy flexibles en muchos sentidos y el económico es uno, pero siempre y cuando se tenga una muy buena comunicación con los tratantes, con el psiquiatra, con el psicólogo, con el psicoterapeuta, pero pues hay que tener este papel activo, hay que involucrarse, hay que compartir, hay que hablar, hay que ver qué se puede hacer, hay que buscar alternativas en equipo con los tratantes. Al final no se trata del psicólogo y el psiquiatra arreglando una situación, se trata de todo un equipo buscando el mejor resultado posible. Y bueno, es claro que mientras más flexible la familia y que se permitan expresar emociones, pues va a dar probablemente un mejor resultado. A una familia que tiene pues, cierta rigidez, adaptarse a las situaciones y el que, a ver, yo no voy a cambiar nada de mi día por esta situación, yo no voy a hacer nada más, ustedes vean cómo le hacen y que descalifican el cómo se siente la otra persona y que incluso critiquen a la persona por los síntomas que está manifestando, claramente va a dar un menor grado de adaptación, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo ver si mi familia tiene recursos adecuados para hacer frente a esta situación o que faciliten el hacer frente a esta situación? En primer lugar, tengo que fijarme qué tan autónomos son los miembros de mi familia. O sea, hay autonomía económica, social, individual, etcétera. Mientras más autonomía, más viable será el que cada uno pueda involucrarse de manera distinta. Más fácil será el utilizar la cuestión de los roles para asignar ciertos roles a diferentes miembros de la familia. Entonces, si no hay mucha autonomía en los miembros, hay que identificar quiénes son los que tienen más o cómo pueden aportar aquellos que no tienen tanta autonomía de los miembros de la familia o de la red de apoyo. Si hay límites y roles de funcionamiento claros, si el estilo de comunicación, si estamos comunicándonos de una manera clara en la cual permitimos que se expresen emociones, definitivamente va a ser mucho más sencillo para todos. Capacidad para expresar afectos, si yo me siento en confianza con mi padre, con mi madre, con mi hermano, con mi hermana, con mis hijos, de expresar cómo me estoy sintiendo con la situación, si tu respuesta al escuchar esto es un inmediato, no me siento muy en confianza, un no o un no rotundo, sería importante comenzar a trabajar en ese punto, porque si ya estás en una situación de este tipo, eso es primordial. Es primordial el hecho de poder expresar estas cuestiones, el hecho de poder al menos ir sacando un poquito de presión en lo que se entra un proceso psicoterapéutico para poder trabajar con esas emociones y buscar cómo utilizarlas para un mejor provecho para ti y para la situación. Es importante también ver si mi familia es un sistema abierto. ¿A qué me refiero con esto? Los miembros de mi familia generan relaciones por fuera, o sea, realmente tienen esta habilidad de crear relaciones, de expandir la red de apoyo, de buscar ayuda, permite que otras personas suelen entrar. Va a ser un buen pronóstico en ese sentido, ¿no? Se ve una capacidad de generar estrategias y de generar una mayor red de apoyo. Las habilidades para resolver conflictos. Habilidad para resolver conflictos o habilidad para incrementar el conflicto son dos caras dos extremos que fácilmente se pueden ir identificando. Si tú identificas que en tu familia se facilita el incrementar el conflicto, hay que cambiar las estrategias. Hay que ir viendo cómo se está comunicando cuando se presenta el conflicto. Hay que ver los límites, hay que ver los roles y ir modificando poco a poco. Para esto recomiendo la terapia familiar y pues el informarse acerca de la situación. Mientras más información tenga, más herramientas puedo generar, ya sea que me encuentre con esas herramientas o yo las genere por el hecho de que veo mi situación y veo la información que está bien validada, bien sustentada y que me la está dando quizá el psiquiatra, me la está dando quizá el psicólogo. También el hecho de integrarse a grupos de apoyo, el estar acudiendo a psicoeducaciones es una súper herramienta para este tipo de cuestiones y mejora mucho el pronóstico también. Y me gustaría cerrar con una pequeña frase de Velasco, muy sencillita. La actitud del paciente, tanto el paciente, el cómo reacciona tanto la familia, no solamente determina qué tanta mejoría se va a presentar, también determina si va a ser el efecto contrario. Entonces, evaluemos los recursos, evaluemos cómo estamos afrontando la situación, cómo nos estamos sintiendo, qué estamos haciendo con nuestros sentimientos, evaluemos si en mi sistema familiar o quienes estamos afrontando la situación nos estamos permitiendo expresarnos o no, y cómo estamos aplicando nuestra resolución de problemas y como hay que ver dónde podemos hacer ajustes.
Yo en general los invitaría a, si no se encuentran en proceso terapéutico, sea de ustedes o no la situación, es importante comenzar un proceso psicoterapéutico. Si se está teniendo manifestaciones, me estoy sintiendo mal la mayor parte del tiempo, estoy notando que estoy cayendo en el consumo de sustancias, estoy notando que estoy teniendo alteraciones del sueño o de la alimentación, etcétera, es importante, aunque sea solo por prevención, también el acudir al psiquiatra. No necesariamente porque vayas al psiquiatra van a recetar tu medicamento. En ocasiones, con la parte de la psicoterapia, te la recomienda el psiquiatra y vas solamente a psicoterapia. Y aunque se llegue a dar una receta, aunque se te llegue a medicar, no tiene que ser necesariamente malo. El hecho de seguir un tratamiento psiquiátrico no es sinónimo de que uno está mal, es sinónimo de que uno tuvo la iniciativa de cuidar su salud mental, y si estás pasando por una situación complicada, permítete cuidarte. No solamente se trata de cuidar a otros, sino de cuidarse para poder estar en estado de cuidar a otros. Entonces, por ahora sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención y pues bueno, les dejo la información de contacto, el teléfono del hospital. Pues quedo abierto para dudas, quejas, reclamos, sugerencias. Y